Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Vamos a hablar acerca de no ignorar los dones espirituales. Esto es un tema que le compete a todos en general, los bautizados como los que aún no han sido bautizados, ya que ellos también pueden alcanzar el poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:1 dice a la letra: no quiero, ahí, no quiero, ya asimiló la palabra, ya la filtró en su mente. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ese es el versículo. Esto lo dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay hermanos en la iglesia de años que todavía ignoran qué clase de don espiritual ha depositado Dios en su vida en aquel día que fue bautizado por el Espíritu Santo. Y a la fecha no saben qué poder espiritual tienen sobre ellos. Dentro de los requisitos está el ser bautizado con el Espíritu Santo. No solamente ser bautizado en agua, sino también ser bautizado con el Espíritu Santo. Esto está en Hechos 2, 38 y 39. Vamos a leerlo. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos. Ese es el primer proceso dentro de la salvación. Después de arrepentirse dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dice para, es el motivo, razón y circunstancia del bautismo, para perdón de pecados, no para poner un nombre como se hace en la iglesia tradicional, que se bautizan los niños para poner el nombre. Bíblicamente una persona se bautiza no para que le pongan un nombre, sino para el perdón de sus pecados. Y cuando la persona se bautiza para el perdón de sus pecados, dice que recibiréis, note la palabra, que él se va a recibir los dones del Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo. ¿Cómo dice el versículo? Una cosa es recibir los dones del Espíritu Santo, otra es recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, está recibiendo el don del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? Es un regalo. Dicho de otra forma, cuando una persona se bautiza, recibe el regalo del Espíritu Santo en su vida. ¿Y ese regalo es para quién? Dice en el versículo 39, dice que es porque para vosotros es la promesa, o sea, para los judíos que estaban allá en ese momento, para vuestros hijos, o sea, los hijos de esos judíos que estaban allí. Luego el versículo dice para todos los que estén lejos, hablando de los judíos que estaban en otras tierras. Pero luego el versículo 39 cierra diciendo para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ¿cuáles son esos que el Señor va a llamar? Nosotros. Amén. Ahí entramos. Entonces, el versículo dice, mire, para ustedes es la promesa, los judíos, sus hijos, los judíos que están lejos, pero también la promesa del regalo del Espíritu Santo es para todos aquellos que en el transcurso de los siglos el Señor vaya llamando a esta salvación tan grande. Dicho de otra manera, la promesa del don del Espíritu Santo es para ustedes hoy, en esta mañana. ¿Cierto? ¿Qué recibe uno en la vida cuando llega el bautismo del Espíritu Santo? Recibe poder. Hechos 1:8, ¿qué dice el mismo? Hechos 1:8. Hechos 1:8, ¿cómo dice? Pero recibiréis poder. Y ahorita vamos a mirar ese poder para qué es. ¿Cuándo se recibe ese poder? Dice, ¿cuándo? No cuando se haya bautizado en agua. No. Cuando usted se bautiza en agua, usted no recibe poder. Si me están entendiendo, ¿qué es lo que recibe? Perdón de pecados. Ojo. Dice, arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para
Perdón de pecado. Cuando usted se bautiza en agua en el nombre de Jesucristo, usted recibe es perdón de pecados. Pero cuando usted es bautizado con el poder del Espíritu Santo, usted no recibe perdón de pecados, usted recibe poder, recibe autoridad, recibe unción de parte de Dios. Y ese poder se refleja a través de unas armas espirituales, según 2 Corintios 10:4. Estoy tratando de usar al máximo la Biblia para que esto sea más bíblico que palabras mías. 2 Corintios 10, versículo 4. Vamos a retomarlo desde el 3. ¿Están conmigo ahí? Dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, nosotros andamos en un cuerpo de carne, sin embargo no militamos según la carne, como los soldados, que los soldados físicamente acá en la tierra sí militan según la carne. Ellos andan con sus fusiles, sus granadas, su dotación y están militando en la carne. Pero nosotros andamos en la carne, pero no militamos, no batallamos en la carne. ¿Por qué? Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son fusiles, no son granadas, no son cuchillos, no. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. ¿Y son poderosas para qué? Dice, para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Satánicas. Si el diablo está sentado en su casa, si el diablo está sentado en la vida de un familiar suyo, de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa, si el diablo tiene poder sobre su economía, no vale cuchillos contra eso, no vale pistolas contra eso. La única arma espiritual que hay para deshacer las obras del enemigo en la casa son las armas que el Espíritu Santo da a través del poder del mismo Espíritu Santo. Entonces, nosotros recibimos esas armas y usted preguntará, ¿cómo son esas armas? Las armas son los dones del Espíritu Santo. Y eso nos lleva nuevamente al versículo inicial. Di el giro para poder llegar ahí y poder entenderlo. Volvemos a retomar la lectura inicial. 1 Corintios 12:1. Vamos allá, por favor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si usted es un hermano bautizado en el nombre de Jesús y lleno del poder del Espíritu Santo, y en su casa hay problemas económicos, hay problemas de drogadicción en sus familiares, usted en su mente, el Espíritu Santo le dice, mi problema es este, aunque él no lo está diciendo, pero ya usted por la palabra inmediatamente ubica en su mente el problema. Si en su casa está ese problema que usted ya tiene ubicado acá en la mente, que el Espíritu Santo le pantalla ahí en su cerebro, déjeme decirle que usted va a cargar con ese problema toda la vida si sigue ignorando los dones espirituales. Cuando usted reconoce el poder que hay en los dones del Espíritu Santo, usted dice, en mi casa no continúa nunca más esto, porque yo tengo ese poder para deshacer estas obras. En estos días le decía a alguien lo que dice el Señor Jesús: el hombre fuerte está en una casa mientras venga otro más fuerte que él, lo domine, lo amarre y se le lleve todo lo que tiene. ¿Cierto? Eso es lo lógico. Listo. Nosotros nos creemos humanamente muy fuertes, muy varoniles. Estoy hablando en el caso de los hombres. Hay mujeres que también se creen muy fuertes. Pero eso dura hasta que llega el diablo, que en términos humanos es mucho más fuerte que cualquier ser humano en la tierra. Y nos dominaba y nos ataba en muchas diversas maneras. Y vivíamos esclavos y sometidos a él. Pero por encima del diablo hay uno mucho más, no poderoso, porque el diablo es poderoso. Hay uno mucho más todopoderoso. Y cuando usted entrega su vida a Cristo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre usted, en ese momento está descendiendo algo más fuerte que lo que hay dentro de nosotros.
Y cuando entra el poder del Espíritu Santo, el demonio sale y el que toma el control es el Señor Jesucristo. Amén, amén. Hubieron casos de liberación donde me tocó liberar personas por ataduras de brujería. Y yo le decía al demonio, en el nombre de Jesús, ¿cómo se llama? Mujeres con voz de hombre diciendo, me llamo fulano de tal. Y yo le decía a ese demonio, en el nombre de Jesucristo saldrá de ese cuerpo, porque el Espíritu Santo vendrá a morar ahí. ¿Sabe qué me decía el demonio? Si él viene a ocupar este cuerpo, yo tengo que irme entonces. Y ¡pum!, salía. Inmediatamente la persona empezaba a danzar y a hablar en otras lenguas, porque cuando el hombre fuerte entra, el otro se va. Amén. La idea del poder del Espíritu Santo es esa: no ignorar los dones. Cuando usted ignora los dones, va a vivir sometido al diablo. ¿Cuáles son los dones? Versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad o variedad de dones. Son 9 en total. Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, cualquiera de esos 9 dones es depositado en su vida. La cuestión es saber cuál es y cómo usarlo. Pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios. Ministerios es una cosa, dones es otra. Los dones son 9 y están en 1 Corintios 12. Los ministerios son 5 y están en Efesios 4:11. Ser pastor, ser evangelista, ser apóstol, ser profeta, ser maestro, son ministerios que están en Efesios 4:11. Lo del pastor no es un don solamente, es un ministerio. El caso mío de ser evangelista no es un don solamente, es un ministerio. Cuando una persona bautizada con el Espíritu Santo puede recibir dones o puede recibir un ministerio y más adelante salir a la obra como un pastor o como un evangelista o en lo que Dios tenga para hacer. Por eso el versículo dice, hay diversidad de dones, 4, pero también hay diversidad de ministerios. Verso 6, y hay diversidad de operaciones, o sea, hay muchas formas en las que Dios trabaja. A través de los dones trabaja de una forma, ejemplo, el caso de liberación, el ministerio o el don de liberación, de expulsar demonios. Hay diversas formas en que Dios opera ese ministerio. Hay gente que es liberada con lágrimas. En una alabanza solo lloran y lloran y lloran y lloran, y sin darse cuenta está siendo liberada de una carga espiritual y se levanta livianitico y se va contento y no sabe que en el momento le salió un espíritu o una situación. Pero hay otras personas que son liberadas conversando. Hablan con uno y le dicen, vea, yo tengo este problema, y empiezan a hablar y hablar y hablar, y en el momento sueltan ese taco que hay en el corazón, esa raíz de amargura, y dicen, me siento bien el haber hablado con usted, y no sabe que fue liberada verbalmente la persona. Hay otros que son liberados vomitando. Entonces todo es una forma de operaciones según el versículo 6. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo? Cuando la persona habla en otras lenguas. Esa es la manifestación mayor del Espíritu Santo. Verso 8. Porque a este, mire, señala individualmente, a esta persona le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Vamos a ver si pronto alcanzo a desarrollar un poquito por encima que es palabra de sabiduría y que es palabra de ciencias. Palabra de sabiduría es diferente a palabra de ciencia. Y luego dice que esto según el mismo Espíritu, pero a otro les da la fe por el mismo Espíritu, a otro dones, no dice un don, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, que es la persona que sigue hablando en lenguas. Hay unos que son bautizados con el Espíritu Santo por primera vez, dan la señal de hablar en lenguas y nunca más vuelven a hablar en lenguas. Y uno dice, ¿por qué nunca más volvió a hablar en lenguas si fue bautizado por el Espíritu Santo? Por la sencilla razón de que una cosa es la señal de lenguas cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, y otra cosa es que haya quedado con el don de lenguas. Si no queda con el don de lenguas, es posible que no vuelva a hablar en lenguas, pero si empieza a hacer milagros o empieza a hacer sanidades. Es cuestión de saber qué don tiene la persona. Por eso el versículo dice, no ignoren los dones. Verso 11.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ahí venimos ya mirando los dones. Vamos a mirar un ejemplo bíblico de un don de palabra de sabiduría. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles y nos quedamos un buen rato ahí en ese libro. Hechos de los Apóstoles, primer don, palabra de sabiduría. Hechos capítulo 6, el caso de Esteban. Cuando una persona tiene el don de palabra de sabiduría, o sea, cuando sobre tu vida viene el bautismo del Espíritu Santo, y en esas usted recibe palabra de sabiduría, mire lo que pasa. Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia, ¿y qué? Y de poder. Cuando dice que estaba lleno de poder, ¿era lleno de qué? Del Espíritu Santo. Recordemos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el versículo dice que estaba lleno de poder, quiere decir que ya había recibido el Espíritu Santo. Y por medio de ese poder que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Verso 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. O sea, ahí es donde se levanta Satanás contra esta persona. No mire las personas, mire lo que hay dentro de las personas. Porque si en Esteban estaba el Espíritu Santo, ¿quién estaba metido dentro de esas personas entonces? El diablo, los demonios. Entonces no mire a Esteban ni mire los libertos. Mire lo que hay dentro de Esteban y lo que hay dentro de los libertos, y va a entender la guerra espiritual de la cual estoy leyendo. Guerra espiritual que a diario vivimos en muchos aspectos, en el trabajo, en la vida personal, en la casa o en muchas áreas. Amén. Se levantan los de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Miren todos los que se levantaron, disputando con Esteban, alegando. Pero ¿qué dice el 10? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, era superior la forma en que Esteban hablaba. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba haciendo uso del don de palabra de sabiduría. El Señor Jesús dice, hablándole a la iglesia, dice, cuando a ustedes los lleven ante reyes y magistrados por causa mía, mira lo que dice el Señor Jesús en los evangelios, no se preocupen por lo que ustedes van a decir, ni siquiera lo piensen. ¿Sabe qué dice el texto? Porque yo mismo en ese momento les voy a dar palabras de sabiduría, la cual no podrán resistir todos los que se le opongan. Si a usted tratan de avergonzarlo en el trabajo con una pregunta o en la casa, donde sea, el Espíritu Santo en el momento le va a enviar palabra de sabiduría, y cuando usted abra la boca y lance la palabra, la gente va a quedar callada diciendo, ¿y de dónde sacó esa respuesta? Yo no esperaba esa respuesta, y el que va a quedar avergonzado va a ser otro. Eso es lo que hace el don de palabra de sabiduría, saber responder. Un ejemplo del discernimiento de espíritu. Hechos 16, verso 15. Y cuando fue bautizada, está hablando en agua, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Preste la atención al detalle que entramos en el versículo en materia. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea que las personas que leen la carta, el horóscopo, el tabaco, lo hacen es por un demonio. Así es. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, gritando detrás de ellos, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mira lo que decía esa mujer, muy bonito lo que decía, ¿cierto? Sí, ya no le está insultando, sí, está diciendo una verdad. ¿Cuál es el problema entonces? Porque a Pablo no le gustó, ya le voy a decir. Ella venía detrás diciendo, estos son hombres, siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, que es la continuidad del ministerio de Esteban,
Este se volvió y dijo ¿a quién? ¿A la muchacha o al espíritu? ¿A quién le habló? Listo, preste la atención. Dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ¡puf! Salió en aquella misma hora. Ahí mismo la liberó. ¿Por qué la liberó? Porque ese espíritu la estaba atormentando. Porque ese espíritu no estaba gritando esta verdad para confirmar una verdad, sino para avergonzar. Estar avergonzando. Vea, estos son predicadores del Dios Altísimo que anuncian la verdad, óigalo. Pero lo hacía de una manera tal vez sarcástica, burlona. Y Pablo miró y entendió: esta no es esa muchacha. Y el discernimiento le dijo: esto es un demonio. ¿Sabes eso? Que hay gente que a veces se le acerca a uno: ah, como predicaste de bonito, como cantaste de bonito. Y uno, no sabe que es el mismo diablo hablándole a uno al oído para hacerlo caer en el pecado de orgullo de Satanás. ¿Se acuerda cuando el Señor iba a ser crucificado, que Pedro se le acercó, después de que el Señor Jesús dijo que lo iban a matar? Pedro se le acercó y le dijo: Señor, jamás hagas tú eso, de que te maten. No, pues ¿cómo, Señor, te vas a hacer matar? Le dijo Pedro. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Jesús volteó y miró a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro. ¿Cómo diría Pedro? ¿Cómo así? Porque mío, Satanás. Así le dijo el Señor: apártate de mí, Satanás. O sea, que fue el diablo que usó a Pedro para decirle: no, jamás hagas eso, no te hagas matar en la cruz, no derrames sangre, porque vas a salvar todo ese poco de personas y me las vas a quitar a mí, no te hagas matar. Le dijo prácticamente el diablo al Señor Jesús, y el Señor volteó y miró a Pedro y dijo: uy, apártate de mí, Satanás. Hay personas que nos hablan cosas, que nos dicen cosas, y usted tiene que tener discernimiento para saber si es a la voz de Dios o la voz del diablo. Incluso yo en estos días hablaba por allá con alguien acerca de los pensamientos en segunda persona. Cuando uno está en la casa y uno es pensando desánimo: yo no voy a volver, es que esto, es que lo otro, es que mire, y empieza uno a buscar justificaciones por las cuales no se bautiza, no se entrega a Dios, y cree que es uno el que está pensando así. No es uno, es el mismo diablo en la mente de uno hablándole así. Y uno tiene que tener discernimiento y hacer lo que dice la Biblia: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios. Cuando esos pensamientos malos llegan, usted tiene que reaccionar y sacudirse y decir: hay poder en Jesús, diablo mentiroso. Esas no son palabras de mi mente ni de mi corazón, es el diablo hablándome al oído. Es el discernimiento de espíritus. Hechos 5, 12 y 16. Si me paso un poquito la predicación, le echan la culpa a los del ministerio de alabanza. No. Listo. Estoy hablando de este paquete, pero tengo que terminar diciéndole cómo recibir eso hoy, porque la idea no es predicar y mandarlos con el conocimiento. Hechos 5:12. Miren lo que hace los dones de liberación y sanidad. Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, como está pasando acá en esta iglesia. Aumenta más. ¿Cómo? Gran número. Así de hombres como de mujeres. Eso está pasando acá. Eso se está cumpliendo acá. Estamos aumentando el número. Pero ¿qué necesitamos? Complementar el versículo. Necesitamos pasar al 15. Que la iglesia en Castilla también llega al versículo 15, donde dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, oiga, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Cómo les parece? Que era tanto el poder de Pedro y el don de sanidad tan tremendo que tenía, que cuando Pedro andaba por la calle, la gente ponía los enfermos, y cuando la mera sombra del cuerpo de Pedro tocaba a un enfermo, ahí mismo se levantaba sano. Ay, ¿qué pasó? Me sané. Eso es mucho poder. ¿Saben qué dice el versículo 16? Y aún de las ciudades vecinas. Cuando acá surge este avivamiento, no solo creciendo en número, acá esta iglesia debe crecer en el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia debe crecer en unción. Esta iglesia debe crecer en ministerio, en los dones. Y
Y cuando eso suceda, va a ser tanta la fama que se va a regar de esta iglesia, que dice el versículo 16, que aún de las ciudades, de los barrios vecinos, muchos van a venir a este lugar como iban a Jerusalén, trayendo enfermos, trayendo atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué? Y todos eran sanados. Gloria a Dios. Todos eran sanados, porque en esa iglesia todos tenían los dones, todos tenían poder, todos tenían ministerios. ¿Y sabe por qué tenían esos dones y esos ministerios? Porque en Hechos capítulo 2 versículo 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos en oración, en ruego. Y dice el versículo de Hechos 2:1, mírenlo ahí, 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice el 4? Y fueron que algunos, no, fueron todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablar. Necesitamos en esta mañana que todos seamos llenos del poder del Espíritu Santo, porque el Dios de ellos es el Dios nuestro. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, pero también de hoy, y lo seguirá siendo por todos los siglos de los siglos. Amén. Voy con otro don más para pasar a una parte, un don de sanidad, Hechos 14:8. ¿Por qué quiero tomar este punto? Porque ahí voy a extraer un punto, voy a sacar del versículo una palabra clave, la cual quiero traerla acá en esta mañana. 14:8 ya. Oiga, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Verso 9, ojo que acá viene la palabra clave. Este oyó hablar a Pablo así como usted me oye hablar hoy a mí, el cual fijando en él sus ojos, o sea, Pablo estaba predicando, pero en esas miró una persona en particular. Tal vez estaba llorando, porque a veces es uno predicando y uno ve que unos por allá están durmiendo, otros están abotezando, otros están mirando el reloj. Pero pastor, cuando uno predica, uno ve en el rostro de las personas quién está comiendo la palabra. Uno ve quién está atento, uno ve esa persona está comiendo. Entonces no sé, Pablo como que estaba predicando y dice que él vio un hombre en particular que estaba, no sé si estaba llorando por la palabra, quebrantado, no sé qué vio Pablo en él. El hecho es que Pablo supo que esa persona tenía fe para ser sanado. O sea, él usó el discernimiento y dijo, este hombre que está ahí cojo, donde llore por él va a ser sano, porque se le ve en el rostro la fe que tiene. ¿Y sabe qué dice? Que Pablo, cuando vio a ese hombre con esa actitud, con esa fe, le dijo a gran voz delante de todo el mundo, oiga usted, el que tiene el lecho ahí, vea, levántese derecho sobre sus pies. Y cuando él le dijo levántese, ¡pum!, el hombre saltó y anduvo. Ahí mismo saltó y anduvo ahí. ¿Por qué? Porque vio que tenía fe para ser sanado. No es solo la predicación sobre ser bautizado con el Espíritu Santo. Es si usted tiene fe para ser bautizado con el Espíritu Santo. Ese es el punto. No es la predicación sobre sanidad, es si el hombre tiene fe para ser sano. No es la predicación de romper cadenas en su casa, desatar su economía, desatar su familia. No, es si usted cree en esta mañana la palabra de que sí es posible que eso suceda en su vida. Termino con un versículo. ¿Sabe de dónde viene este poder? Lo más curioso, este poder surge dentro de usted mismo.
San Juan 7:38, versículo 39. Termino con dos pasajes de San Juan para hacer algo. San Juan 7. ¿Siente usted que la palabra le está ablandando ya el corazón para recibir ese poder? La semilla, para que caiga en buena tierra, la tierra tiene que ser primero removida. San Juan 7, versículo 38. Mira lo que dice el Señor Jesús. Vamos a leer desde el 37. San Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: mira el primer requisito para usted ser bautizado con el Espíritu Santo. Usted tiene que tener sed. Usted sabe que cuando uno tiene sed, uno es desesperado, porque así es la sed desespera. Si usted quiere ser bautizado con el Espíritu Santo, usted tiene que tener una sed loca en esta mañana. Tiene que anhelarlo, tiene que desesperarse, tiene que bramar, como dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Jesús se pone en pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, no es solo tener sed, es creer a la palabra y decir: eso es verdad, yo creo a esa palabra, eso es posible, se va a cumplir en mi vida hoy, con fe. El que cree en mí, como dice la palabra, mire lo que dice: de su interior, dentro de usted mismo, es que va a explotar esa fuente de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Dicho de otras maneras, el bautismo del Espíritu Santo con los dones viene a su vida en la manera que usted adore a Dios. San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, necesario que le adoren. Y dice: porque tales adoradores busca el Padre que le adoran. Si usted esta mañana empieza a adorarlo, si usted esta mañana lo hace de corazón, usted va a sentir que dentro de usted mismo va a empezar a botar un chorro de agua, y cuando menos piense va a brotar por su boca en lenguas espirituales. No espere que alguien venga y ponga las manos para que usted le descienda el Espíritu Santo. No espere que venga de arriba del cielo. ¿Quiere llenarse del Espíritu Santo? Hágalo brotar dentro de usted mismo a través de su alabanza. Ahí está la invitación del Señor. Si alguno tiene sed, venga. Venga, si alguno tiene sed, venga acá hacia el altar y beba. Venga hacia el altar y beba si usted tiene sed. ¿Y sabe qué? El bautismo del Espíritu Santo no es solo para los bautizados. En Hechos capítulo 10 muestra gente sin ser bautizada en agua recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, y después fueron bautizados en agua. Si usted no ha sido bautizado en agua pero quiere ser bautizado con el Espíritu Santo, puede pasar acá. Y si usted ha sido bautizado ya con agua y quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, pase acá. Todo depende, no de lo que los músicos canten, no depende de lo que yo predique. ¿Sabe de qué depende? De lo que salga dentro de usted para Dios. Es de lo que usted le dé. Porque esos adoradores buscan a Dios. ¿Saben qué es lo que está buscando Dios en el mundo? Un adorador. ¿Quiere usted ser ese adorador? Vamos a cantar al Señor: yo necesito una mujer que venga y empiece a ministrar manos sobre estas personas, que venga a poner manos, que venga a transmitir poder sobre la vida de ellos. Aleluya.